Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Cuarto comentario sobre Sukkot. Este es el cuarto comentario que hemos estado hablando sobre qué podemos nosotros ir reflexionando, discerniendo, entendiendo sobre aquellos que tal vez es la primera vez que lo están celebrando, o la segunda o la tercera. Creo que es sumamente importante que nosotros sigamos reflexionando sobre aquellas cosas que una vez nosotros hemos creído y que en el caminar o en el peregrinar hemos dejado y que ahora estamos buscando cómo mejorar nuestro servicio, nuestra vida de práctica, de obra, de mandamiento en este peregrinar. En dónde está fundamentada nuestra fe, en que esas palabras del Mesías deben ser las que él dijo, en ver lo coherente que es el término de la escritura, en una vez nosotros estamos en ese proceso en el que todos pasamos, de comenzar o tomar la decisión de seguir mejorando nuestro caminar y no encerrarnos en lo que tradicionalmente se nos enseñó, no importando lo que haya sido, y sino buscar tener una base de conocimiento sobre aquello en lo cual hemos aprendido. Saber cómo también no solamente practicarlo o vivirlo, que es lo más importante, ¿verdad? Que uno lo entienda, que uno lo comprenda, que uno sepa y esté totalmente convencido que eso que está haciendo es lo que le agrada al Todopoderoso. Y no también poder entender y tener una base de cómo mostrar, ¿verdad? O defender en medio de estos retos, ¿verdad? O este reto que tenemos moderno, de poder enseñarle a otras personas que lo que estamos haciendo es lo que está escrito, no es lo tradicional, no es lo que se puede vincular como lamentablemente, ¿verdad? Es lo primero que piensa la gente, ¿verdad? Que la gente lo primero que piensa eso es de los judíos y piensa automáticamente en la kippah, piensa en los talit, piensa en todo el atuendo, en los tzitzit, en las cositas en el pelo, dejándose las guedejas. Piensa en toda la liturgia, ¿verdad? Que ha visto, sea en fotos, sea en videos, sea en una película, de, de la imagen, ¿verdad? Estándar o ya general que tienen de un judío. Entonces, nosotros que estamos creciendo en esto, pues tenemos ese gran reto de poder con conocimiento, con sabiduría, también poder tener ese conocimiento y esa base de explicar a las personas que anhelen y que deseen, porque eso también hay otros que ni les importa ni les interesa y, y ya, y lo que ellos, lo que ellos ya tienen en su mente es que, oye, yo nací con este sistema religioso, yo crecí con este sistema religioso, o sea, con todos los sistemas, dogmas, sean correctos, sean bíblicos o no sean bíblicos, o sea, porque los que son bíblicos los aceptan y los que no son bíblicos también los aceptan porque han sido impuestos por el sistema en el cual crecieron. Y hay gente que son así, que tienen ya que por lo menos hasta el tiempo presente han estado así. Yo nací así, yo crecí así y yo voy a morir así.
Así yo he escuchado personas que me lo han dicho. Yo nací católico, yo crecí católico, yo moriré católico. Sin importar si están bien o si están mal o si tienen que mejorar en algo. Si el catolicismo o el sistema, ¿verdad? Estoy poniendo como ejemplo, también puede ser el sistema evangélico o el sistema este, judaico, como lo quieran llamar. Y está siempre ese paradigma de que es que yo soy católico y yo quiero seguir lo que mi mamá, mi papá, lo que yo creí toda mi vida. Entonces yo no me imagino, no me coincido eh, practicando o viviendo algo de lo cual por más evidencia que haya bíblica, por más real que sea, no es lo que me enseñaron a mí. Entonces, el yo empezar a practicar eso es como si estuviese traicionando a mi familia, estuviese traicionando los valores que me enseñaron de pequeño, estoy traicionando todo aquello de lo cual yo en una ocasión de mi vida lo escuché, lo creí y lo comencé a vivir. Pero le faltó el examinarse a ver si eso es bíblico o no es bíblico. Si está escrito o no está escrito. Si es una imposición, que no necesariamente una imposición o un dogma de hombre signifique que sea malo. Eso es algo que también hay que aclarar. No necesariamente un mandamiento de hombre o un dogma que un hombre haya puesto o haya sugerido basado en el tiempo o en el momento en el que se encuentre, lo sugiera y aquellas personas que por una u otra razón estén de acuerdo con él y decidan aplicarlo a su vida, no necesariamente significa que sea malo o que esté contradiciendo lo que es la escritura. Lo que está mal o lo que no es correcto es poner por encima ese mandamiento o ese dogma por encima de lo que está escrito. O sea, obviar lo que está escrito, dejar de hacer el mandamiento que se te dio como pueblo por mandato divino, dejarlo a un lado porque le han dado prioridad a lo que fue establecido, sugerido por un hombre, que en muchas ocasiones lo hacen apoyándose en un texto de la escritura o en un relato de la escritura o en una sugerencia basado en lo que él piensa o cree que la escritura dice y basado en su interpretación, ¿verdad? Y ahí hemos visto muchísimos ejemplos como sugerirle a las damas que tienen que vestirse con siniut, ¿verdad? Con modestia, con honradez, de manera recatada. Eso lo sacan de un mandamiento de la escritura, pero de ahí sacan el dogma o el mandamiento de hombre para decirle a la mujer que si no se pone la falda de tan ancho y de tan largo, entonces ellas están violentando un mandamiento de santidad. Entonces ahí es donde realmente se transforma un mandamiento de la escritura que está basado en los términos bíblicos, basado en el contexto bíblico, y de ahí se apoyan para hacer un dogma o un mandamiento que ellos le llaman la sana doctrina. Y de ahí a que la mujer no se puede poner arete, o no se, el hombre no se puede hacer esto, la mujer. Todas esas cosas que no dejan de ser malas, sugerírsela a una mujer o a un hombre, las elevan. Por eso digo que ellos, sin darse cuenta, están actuando igual que los fariseos de la época.
sin darse cuenta, elevan ese mandamiento, lo elevan a un mandamiento como si fuese un mandamiento bíblico, como si el mandamiento bíblico dijera, ¿sabes qué? El que la mujer se vista recatadamente es basado en lo que te sugiera tu líder religioso. Y eso no es así. Eso es basado en lo que está relatado en la misma escritura. Y ahí están los testimonios y los relatos históricos y las costumbres de esos pueblos y de esos lugares en donde uno puede llegar a una interpretación imparcial y flexible para que la persona que lo entienda y lo vea sepa que ese es el mandamiento de vestir recatadamente, pero que no es una obligación vestir de la manera en la cual la persona que está ahí te dice que tienes que vestir así, si no estás en pecado. Y ese es el problema. Una cosa es que tú le digas, mira, es que recatadamente este es el estándar recatado. Mira, sí, para mí este es el estándar recatado. Y que tú veas una persona y aunque esté vestida recatadamente, tú digas no, porque como no es el estándar recatado que a mí me enseñaron o el que yo tengo visualizado, esa persona está en pecado, esa persona está dejándose llevar por la carnalidad. Traigo todas estas cosas para que podamos entender el mensaje que me gustaría transmitir en este cuarto comentario sobre Sukkot. Porque el pensamiento que tenemos muchos de nosotros van a entender un poco por qué estoy empezando de esta manera. Es pensar que el judío tradicional es el estándar general. Cuando tú vas conociendo y vas entendiendo, te das cuenta que el judío que vive allá en Europa, su vestimenta basado en la línea en la cual también él se dirija, ¿verdad? Si se dirige por el hasidismo o por los Lubavitch o por el cabalístico o por el judío ortodoxo o por el liberal, dependiendo cuál sea, pero en general, ¿verdad? El hasídico, ashkenazí de Europa, ¿verdad? De Europa casi tirando para Asia, es esa vestimenta que piensan muchas personas, que todos los judíos visten así, o que toda la vida vistieron así, no. Y esos son vestimentas que ellos fueron adoptando basado en sus líderes religiosos de su época, que establecieron que, por poner un ejemplo sencillo, que muchos desconocen, uno de las ramas más, se podría decir, más conocida de lo que la gente piensa de lo que es el judío, ¿verdad? Que es ese judío vestido de blanco y de negro, con el gorrito negro, y todos los días tú lo ves vestido igual, de blanco y negro. Nunca lo ves vestido de diferentes colores, blanco y negro, camisa blanca, pantalón negro, y la guedeja, y con el gorrito o con la kipá, pero es de blanco y de negro. No hay otro color. Pues esa rama del judaísmo, llegaron por causa de un supuesto rabino de esa época, llegó a sacar la conclusión, basado en un texto de la Escritura, que ellos no podían seguir imitando a los gentiles o a los goy o a aquellos que ellos llamaban, ¿verdad? Goy, seguidores de Yeshu, que ellos le llaman así, que es Yeshua, y aquellos de las naciones. Y dentro de ellos, dentro de esas imitaciones que él interpreta que no debes de seguir, está aún la vestimenta. ¿Por qué se enfocó más en la vestimenta? Obviamente porque la manera de comer
obviamente ellos la tienen, que es diferente a la mayoría de todo lo demás, que es que ellos tratan de comer de la manera kosher, y para eso tienen un sello kosher y muchos estándares, a veces demasiado, muy exagerados, pero era diferente. La manera de rezar ya también la habían cambiado, entonces ya llegó el momento de la manera de ¿qué? De vestir. ¿Y para qué? Si los gentiles o los goy o aquellos seguidores visten de colores llamativos, como el anaranjado, azul, diferentes colores en sus vestimentas, pues ellos tienen que ser diferentes. Pues vamos a conseguir un uniforme estándar, blanco y negro. Y así no estamos ni imitando a los gentiles, ni estamos llamando la atención con colores llamativos. Basado en eso, hasta el día de hoy, la mayoría de esas ramas sigue ese dogma de hombre interpretado por un rabino. Y así también siguieron los católicos, las monjas católicas, ¿verdad? Y los sacerdotes católicos siguieron el uniforme estándar. Ahora no, ahora está un poquito más, como se podría decir, o flexibles o modernizado X, pero el uniforme comenzó basado en un dogma o en un pensamiento humano, no basado en un contexto y en un mandamiento bíblico. Igual que después, cuando surgieron las denominaciones evangélicas o protestantes, ¿verdad? Pues cada quien comenzó a poner su estándar de lo que era el estándar de vestimenta, o como algunos le llaman, de santidad. Porque es interesante que ellos llaman santidad a la manera de vestir del hombre y de la mujer, más enfocado a la mujer que al hombre, pero a la manera de vestir, vestir, eso es tener santidad. Pero cuando tú vas a la escritura, te dice que santidad no necesariamente está basado en la vestimenta. También está basado en la alimentación, está basado en cumplir los mandamientos consagrados, porque santidad es separación, en los tiempos separados y convocaciones separadas que el Todopoderoso estableció para su pueblo, Kadosh, separado, para que obedezca y cumpla sus mandamientos. Y así demuestra el mundo que ellos están gobernados por un reino que es totalmente del Todopoderoso, no del mundo y no de dogmas de hombre. Y ellos obviamente obvian todo lo demás y a veces se enfocan, obviamente, los que lo enseñan hoy en día, lo enseñan porque están convencidos de que la manera que se lo enseñaron es la correcta. Pero si damos más para atrás, nos vamos a dar cuenta de los debates que hubieron en un momento dado donde los líderes que implantaron o comenzaron a poner ese dogma que antes no estaba y comenzaron a ponérselo a las diferentes denominaciones o congregaciones que llegaron luego a hacer concilios y estar inscritos por el sistema, pues llegaron a esos estándares. De que decir, no, es que santidad, así como el rabino del año tal, que no me acuerdo exactamente qué año fue, que estableció que había que vestir diferentes las naciones y empezaron a vestir de blanco y negro, ¿verdad? Y otro que comenzó a decir, no, el pelo largo de la mujer es una provocación y esto y lo otro, pues entonces ahora pues vamos a no ponernos peluca a las mujeres. Pues así hubo un hombre de un sistema, un protestante, que dijo, no, es que el estándar de la mujer es sí, parecido al estilo de las mujeres europeas de ese tiempo, que obviamente esos evangélicos que llegaron acá a Latinoamérica, al área hispana acá, trajeron esa misma doctrina establecida por hombres. Interpretación de un hombre que no se debe de malinterpretar, vuelvo y repito, que no necesariamente estamos diciendo que eso está mal, eso está súper bien, el que una mujer vista recatadamente y que
el estándar de la falda larga y de la camisa así, sin escote, sino representable y recatada, está bien, es un estándar bonito. Pero no se puede encerrar el mandamiento a que si tú o una mujer no viste así, entonces no está vistiendo de manera santa. Que si una mujer se pone un pantalón que no necesariamente no es pegado, es ancho y viste también y se ve recatadamente, no se ve provocativa ni se ve nada, para ese sistema, como tienen en su mente, ¿verdad? Que el hombre no vista ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, pues llega al pensamiento de pensar y decir, es un pantalón, eso es de hombre. Pero ella se pone en pantalón por debajo. Pero, o sea, el pantalón de hombre es pecado, entre comillas, solamente si la mujer se lo pone para salir. Pero si se lo pone dentro, debajo de la falda, entonces eso sí es recato. Si se lo pone en su casa, eso sí es recato. Y me pregunto yo, ¿o es que entonces el mandamiento te dice pantalón de hombre no para salir, ropa de mujer no para salir? O sea, que un hombre se puede poner una ropa de mujer siempre y cuando la tenga interiormente y en la casa. Son incoherencias que cuando uno va a la historia se da cuenta cómo era la vestimenta en esos tiempos y que era bien parecida la túnica de la mujer, la túnica del hombre, con ciertas diferencias en donde sí se le especifica al hombre no utilizar no solamente esa ropa, sino también ropa con hilos mezclados. Que esa parte, el sistema evangélico, obviamente, pues, no le pone absolutamente nada de atención, más que solamente a la ropa de hombre y a la ropa de mujer basada en su interpretación, porque, vuelvo y repito, porque fue algo que se les impuso hace muchos años y que hasta el día de hoy ellos dan por sentado y es lo único que se enfoca en lo demás, como no fue lo que me enseñaron o no fue lo que se impuso en mi concilio o en mi denominación o en mi línea religiosa de hace muchos años, pues nosotros lo único que hemos hecho es repetir. No nos hemos dado la asignación de indagar, de verificar si realmente es correcto o no es correcto, si es verdad o no es verdad. Y ahí es donde está el detalle. El detalle está en que todos aquellos que nos hemos dado la tarea de indagar si lo que se nos ha enseñado es correcto todo o no es correcto, nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que se nos ha enseñado son correctas, pero hay otras que hay que mejorar. Y como es un reto el querer mejorar esas cosas, porque se necesita valor, se necesita valentía, se necesita eh, humillación ante el Todopoderoso, porque por lo regular el hombre no quiere cambiar. El hombre le gusta estar bien como está, cómodo, sin que le exijan, sin que le digan nada que tiene sin que le diga nada de lo cual tiene que superarse. El hombre le molesta, cuando digo hombre es hombre y mujer, por naturaleza nos molesta, nos incomodan, que nos digan que estamos mal y que eso que estamos mal tenemos que mejorarlo. Y cuando vamos a la escritura, que es el espejo de nosotros, y nos damos cuenta, conforme al contexto histórico, conforme al lenguaje original en hebreo, conforme a todo el contexto de la escritura, que hay cosas que no se han estado haciendo bien, pues eso crea un reto. Eso crea un reto. Y eso ha sucedido toda la vida. Eso fue lo que lucharon casi todos los profetas, diciéndole al pueblo de Israel, vuélvanse al Eterno, porque se están saliendo del camino. Ustedes están ahora basados en esta fe, poniéndola, pero como dice Pablo o Shaul, tienen celo, pero no conforme a la verdad, sino establecieron la justicia de ellos por encima de la verdad establecida. Y no quieren mejorar sus caminos. Por más que se le dicen, mira, parado, mirad y preguntar por la senda antigua y caminad por ella, hasta el día de hoy muchos siguen diciendo, no andaremos. Preferimos seguir a nuestro líder, esté bien o no esté bien.
porque yo lo amo, porque yo lo quiero, porque yo no puedo concebir que Él haya hablado en lengua, que Él haya hablado en el Espíritu, que Él haya hecho milagros, que Él haya hecho todas esas cosas y a la misma vez haya interpretado un texto de la Escritura mal. Que Él haya dicho o haya enseñado algo que no necesariamente sea correcto. Que no haya visto claramente que la Torah nunca fue abolida ni abrogada, aunque lo está leyendo cada vez que lee los evangelios. Es inconcebible. Y yo siempre me acuerdo de muchos sucesos, pero dentro de ellos uno de los que más me resaltó, cuando yo estaba hablando con un hombre que era súper fanático yo digo fanático porque de la reacción que tuvo fue de fanático de un hombre bien reconocido acá en mi país, en Puerto Rico, como un hombre, mírate, como dicen acá, una eminencia, un hombre de Dios, un hombre dedicado a las cosas, y no se puede negar su devoción y sus cosas, ¿verdad? Lo que hizo. Pero eso no significaba que fuera infalible, que no enseñara cosas de las cuales no necesariamente eran las mejores o eran las correctas. Y cuando el hombre me comenzó a hablar y yo estoy comenzando a hablar y me comenzó automáticamente a mencionar el nombre de esa persona y a decirme, es que ese hombre enseñó esto. Y yo le digo, sí, el hombre pudo haber enseñado eso, pero vamos a la Biblia a ver quién tiene más validez, lo que él diga o lo que está escrito. El hombre se resaltó y me dijo, tú me vienes a decir que este hombre de Dios estaba mal. Ese hombre que era un profeta, ese hombre, un hombre de Dios. Y tú me vienes a decir que ese hombre se equivocó. Y yo le dije, pues sí, yo te lo estoy diciendo de frente, ese hombre se equivocó. No en todo, tal vez predicó muchas cosas que sí eran correctas, pero en las que no, que yo te lo puedo mostrar bíblicamente, pues eso no tiene nada que malo. Eso no significa que yo esté diciendo que el hombre era un satánico o que el hombre era un hombre usado por las tinieblas, ni que el hombre no era un hombre que se quería consagrar para el reino. No, solamente diciendo que como ser humano nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestros errores. Y hay cosas que nosotros hemos enseñado una vez en nuestra vida que con el tiempo nos damos cuenta de que no necesariamente era basada, alineada al contexto bíblico. Si no lo enseñamos, porque alguien no nos enseñó así y nosotros solamente lo repetimos. Pues en toda esta introducción traigo todo esto porque me gustaría tocar lo que habla en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Porque si nosotros estamos en este tiempo de Sukkot, nosotros hemos aprendido ya de todo este proceso, de todo este peregrinar, de no creerle a todo aquel que diga que es un hombre de Dios, de no pensar que realmente el sello de la santidad o de la sana doctrina, ya nosotros hemos entendido y hemos comprobado que bíblicamente santidad y sana doctrina está totalmente relacionada con lo que está en la Torah, con lo que está escrito, y que el Mesías también lo explicó y también lo explicó todos los seguidores de él. Si nosotros hemos entendido todas esas cosas ya, de que no creerle a todo aquel que venga hablando, diciendo Señor, Señor, que no todo esos títulos de que no, es que, como muchos dicen, es que ustedes están celebrando las fiestas judías. Y comprobado, yo siempre digo, vamos a leer Levítico 23, a ver cómo comienza, a ver si esas fiestas en algún momento dice que son judías. Es totalmente por un desconocimiento, porque cuando empezó la escritura, ¿verdad? Cuando empezó a hablarle al el Todopoderoso, al pueblo de Israel, le comenzó a hablar al pueblo de Israel, le dijo, estas son mis convocaciones santas. Y ahí lo que era la tribu de Judá era una de todas las que habían. Cuando se comenzó a llamar a esa región, porque ahí fue donde regresó la mayoría del pueblo de Israel, a la región de Judea,
Y al ellos regresar a la región de Judea, que habían judíos de la tribu de Judá, habían efraínitas, habían de Benjamín, habían levitas, habían de todas las tribus. Pues, como vivían en la región de Judea, la mayoría de ellos se le comenzó a decir también por nombre como los judíos. Entonces, bien, digo yo, por ignorancia, todos ignoramos algo. No todos ignoramos lo mismo, pero todos ignoramos algo en un momento de nuestra vida. El problema es cuando no lo queremos reconocer. Cuando nos empecinamos en nuestro pensamiento y pensamos que el dejar nuestro pensamiento es como dejar nuestra fe. Pensamos que el dejar el sistema en el cual nosotros estamos es dejar nuestra fe. No solamente eso, vamos hasta mucho más cerrado. Pensamos que el nosotros reconocer que en el lugar en donde se nos ha enseñado algo, hay una enseñanza que tal vez se ha difundido y no necesariamente concuerda con lo que es bíblico. Pensamos que nada más nosotros pensar eso, estamos blasfemando en contra del hombre de Dios, o es que estamos cuestionando al Espíritu que está hablando por el hombre, o es que nosotros estamos abandonando nuestra fe o abandonando nuestra doctrina. Y por eso yo siempre he dicho, todos tenemos que mejorar, todos, sin dejar a ninguno, todos tenemos que mejorar. Y el problema está cuando muchos piensan que el mejorar y el reconocer lo que es bíblico es abandonar su fe, porque sí la han enseñado. El problema está cuando piensan las personas que es que yo el reconocer que esto que me enseñaron desde pequeño no estaba bien, y que esto que estoy viendo ahora y que me están enseñando ahora, o que estoy viendo claramente aquí, está totalmente de acuerdo con lo que está en la escritura, piensan que eso es traicionar el evangelio que se le enseñó desde pequeño, y eso es casi llegar a un infierno. Pues una vez nosotros habiendo aprendido todas esas cosas, también tenemos que tener claro esto. Mira lo que dice Primera de Corintios. Voy a leer desde el capítulo 1, desde el verso 4 en adelante. Dice, gracias doy a mi Elohim siempre por ustedes, por la gracia de Elohim que nos fue dada en el Mesías Yeshua, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Mesías ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Adón Yeshua el Mesías, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Adón Yeshua el Mesías, fieles Elohim, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo, el Mesías Yeshua. Voy a hacer un leve paréntesis, porque aquí Shaul dice que nosotros fuimos enriquecidos con toda palabra y en toda ciencia. Y yo voy a traer rápido lo que dice Romanos. Pues en Romanos capítulo 2, verso 17, Shaul se refiere a lo que es esa ciencia de la palabra. Y vamos a ver que está hablando de la Torá. Dice, he aquí tú que tienes por sobrenombre judíos y te apoyas en la Torá, y te glorías en Elohim, y conoces su voluntad, e instruido por la Torá, apruebas lo mejor. Entonces le está hablando a un hombre que es creyente en el Mesías Yeshua, como Shaul, y le está hablando a otro judío, israelita, creyente en el Mesías, que guarda la Torá. O sea, y está hablándole a los romanos, que son gentiles,
enseñándole que hay que cumplir la Torá, pero conforme a la voluntad del Todopoderoso, sin fingimiento y con la fe en el Mesías Yeshua. No para salvación hay que cumplir la Torá, sino para aprobar lo que al Todopoderoso le agrada. Dice, tú que por la Torá apruebas lo mejor y que confía que eres guía de ciego, que eres luz de los que están en tiniebla. O sea, como nos llaman a nosotros, tú fuiste traspasado del reino de las tinieblas a la luz admirable. O sea, ahora tú eres luz en medio de las tinieblas. Pues para ser luz en medio de las tinieblas, tienes que estar estudiando, cumpliendo y guardando la Torá para que te ejercites y aprendas a aprobar lo mejor. Y sigue diciendo, tú que te crees que eres luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de los indoctos, que eres maestro de los jóvenes o de los niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, si tú tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad y por medio de ella apruebas lo mejor, entonces, ¿cómo puede ser que muchos sigan interpretando que eso está abolido, que eso no es para nosotros, que eso no es para los israelitas? Y tú vas como ejemplo a un judío porque a ellos fue que les fue conferida la palabra al principio. Y le está diciendo tú que te crees que puedes instruir a un gentil porque sabes que por medio de la Torá tú apruebas lo mejor y sabes qué es lo que le agrada al Todopoderoso. Tú que te crees tan sabio, tú le enseñas al gentil que hay que cumplir la Torá, pero tú no la estás cumpliendo, pues te estás siendo más condenado que el mismo gentil, que aunque no conozca la Torá, esté cumpliendo la Torá porque ya ha sido puesta en su corazón y en su mente, y su corazón y su mente lo le disciernen y lo juzgan o le aprueban basado en el conocimiento que tiene. Entonces, siguiendo con esto, ¿verdad? Con ese paréntesis, Shaul les dice a esta comunidad en Corintio, le dice, les ruego hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mesías, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una sola mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por Chloe, por los de Chloe, que hay entre ustedes contienda. ¿Qué quiero decir? Que cada uno de ustedes dice, yo soy de Shaul. Y el otro dice, no, yo soy de Apolo. Y el otro dice, no, yo soy de Kefa o de Pedro. Y el otro dice, no, yo soy de Mesías. Dice, ¿acaso está dividido el Mesías? ¿Fue puesto en el madero Shaul por ustedes? ¿O fueron ustedes inmergidos en el nombre de Shaul? Doy gracias a Elohim que a ninguno de ustedes le he dado la inmersión, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron sumergidos en mi nombre. También bauticé o sumergí a la familia de Estéfana. De los demás no sé si he sumergido a otros. Pues no me envió el Mesías a sumergir, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, o sea, hablando de la sabiduría de palabras de hombre, dogmas de hombre, para que no se haga vana el madero de el Mesías. Porque la palabra del madero es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto para nosotros es poder de Elohim, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que por la sabiduría de este mundo, el mundo no conoció a Elohim,
mediante la sabiduría agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías en el madero, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así sean judíos o sean griegos, el Mesías es poder de Elohim y sabiduría de Elohim, porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Así que, entendiendo esto, ¿verdad? A lo que yo quiero llevar este comentario es que una vez ya nosotros hemos aprendido todas estas cosas y entendamos que somos una Sukkah de Yeshua, vernos como eso, como ese cuerpo. Vernos como un cuerpo, no vernos como algo dividido, no vernos como si nosotros fuésemos aparte, como si Elohim y Yeshua tuviesen una comunión con nosotros diferente a la de otros y a la de los demás y a la de aquello. Y no, es que yo tengo más comunión con Él porque yo celebro Sukkot de la mejor manera. No, porque es que yo no puedo tener comunión con aquel en Sukkot, porque es que Él realmente no está de acuerdo conmigo en algo. Y eso causa divisiones. Y una cosa es que, como yo estaba diciendo, ¿verdad? Hace poco, el pueblo de Israel vivía en diferentes lugares y regiones y territorios. O sea, Efraín, la tribu de Efraín en un lugar, la de Benjamín en otra, la de Neftalí en otra, la de Rubén en otra, la de Judá en otra, la de Dan en otra, y así. Pero cuando llegaba la temporada de Sukkot, todos, aunque no se conocieran, aunque tal vez hubiese algún roce entre una tribu y otra, todos iban allá a Jerusalén a cumplir el mandamiento. A cumplir el mandamiento. Tampoco estoy diciendo que ahora tenemos que ir a celebrar Sukkot allá en Israel con todos los judíos que blasfeman el nombre del Mesías y nosotros contentos con ellos allí diciendo, qué bueno, da, Shana Tova, Mazel Tov. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si nosotros estamos viendo, como vimos al principio de este primer comentario de Sukkot, si están esas personas fundamentadas sobre la roca, sobre las palabras del Mesías, sobre la Torá y la fe en el Mesías Yeshua, y están tratando de guardar la escritura conforme a la escritura, podamos tener tal vez alguna diferencia en algún comentario o en alguna aplicación trivial, y eso no significa que nosotros no podemos tener comunión los unos con los otros en Sukkot o en cualquier festividad bíblica. No seamos, se podría decir, instrumentos de división por cosas tan insignificantes. Porque muchas veces nosotros como creyentes en el Mesías nos dividimos por cosas insignificantes. Por cosas insignificantes. Y en la mayoría de las veces me he dado cuenta que ha sido por grupos que se van por un lado y grupos que se van por otro. Y ninguno de ellos se conoce. Ninguno de ellos sabe ni ve el fruto, ni sabe lo que el Todopoderoso está obrando en la vida de cada uno, sino solamente porque alguien posteó algo en su Facebook o en su Instagram o en su canal y al otro no le pareció, automáticamente lo descarta y sigue y causa división y comienza a hablar aún en contra de los que supuestamente él piensa que están haciendo las cosas mal. Y cuando uno se pone a examinar, tú dices, esta persona o este grupo guardan la Torá, tienen la fe en el Mesías, no están siguiendo tradiciones de hombre ni dogmas de hombre. O sea, lo que aplican, lo aplican y no ponen nada por encima de la escritura. Tú lo estás viendo así. Oye, tenemos cierta diferencia tal vez en esta interpretación, en X cosa.
Eh, Estamos en un tiempo de Sukkot, estamos en un tiempo del mandamiento. Veo que están poniendo el azúcar, veo que están alegrándose, veo que se están gozando. Si en un momento dado uno dice, oye, pero ¿por qué no compartir un tiempo de alegría y gozo? Porque que yo sepa, al Elohim que él le sirve es al que yo le sirvo, y el que él le va a dar cuenta algún día es el mismo que yo le voy a dar cuenta algún día. Y que yo sepa, el Mesías lo llama a él hermano y me llama a mi hermano también. Si alguno de nosotros tenemos a alguien cerca que guarda su cot, que tiene la fe en el Mesías Yeshua, que se alegra y que tú ves que no está en ese mundo del cabalí, de la cabalá, ni del misticismo, ni del judaísmo, o que está empezando y uno lo puede ayudar o instruir o hablarle, no seamos prejuiciosos y no nos hagamos sectarios como hemos lamentablemente sido instruidos en un pasado, en donde si no eres de mi denominación, o sea, porque esa es otra de las cosas que tristemente, ¿verdad? Uno no quisiera hablar de esas experiencias, pero son cosas que tal vez pueden ayudar a otras personas a reflexionar y a verse en ese espejo. Porque no eres de mi concilio porque en mi concilio hacemos esto bien y tú no estás siguiendo la sana doctrina. Tú estás dejando que el mundo se meta a la iglesia, estás más frío que caliente, pero a la misma vez hay una campaña y ahí estoy yo metido. Y, hermano, que el Señor le bendiga, y esto, y somos hermanos en la fe y aquello y lo otro, pero cuando se van, viste que esa gente, yo te digo que esa gente es tan más mundano, cuando el Señor venga se quedan. Mi experiencia, no sé la experiencia de otros, mi experiencia vi muchas cosas como esa. Nosotros no deberíamos de ser así, de no ser genuino, y si algo que estamos viendo que nuestro hermano está haciendo que a nosotros no nos gusta, poder decírselo con respeto. Mira, yo considero que esto y esto es así. No ponerse a estar hablando a espalda, ni a estar diciendo, ni a estar sacando una predicación específicamente para hablar lo mal que lo hacen los demás. No procuremos ser instrumentos de división. La Sukkah estaba alrededor del Mishkan, todos unánimes. Todos vivían en la Sukkah, cada quien en su región. Y tal vez la tribu de Benjamín tal vez era más estricta en el cumplimiento del mandamiento que tal vez que la tribu de Efraín. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser que hubiese sido viceversa. Y para eso estaban los levín, para interceder por las debilidades del pueblo. Y tal vez hubo una tribu que cumplía los mandamientos de una manera aplicativa y el otro tal vez un poco más exigente o menos exigente, o tal vez de una manera, pero siempre y cuando no se salieran del marco de ese contextual y literario de la escritura, no había por qué decir que estaba incumpliendo un mandamiento. El problema era cuando tal vez una tribu de Israel, cualquiera de ellas, dijera, yo no voy a subir a Jerusalén porque eso no es para mí, eso es para la tribu de Judá nada más. Imagínense que un goín o un gentil que viviera en Israel quisiera pacto con el Eterno, que estaba el mandamiento que tenía que subir y alegrarse con el natural, con el israelita y con todo. Muchos piensan que no, que si ahora eso era para ellos, los israelitas, pero ahora nosotros no tenemos nada que ver con eso. Siempre todo aquel que hubiese hecho pacto con el Todopoderoso tenía el mandamiento de cumplirlo. Imagínate que uno de ellos dijera, nah, yo no voy a hacer eso. Como sucedió una vez, un hombre israelita, pero que no se creía israelita, de momento fue y blasfemó el nombre. Pero, tú tienes derecho de que porque no te crees israelita puedes blasfemar el nombre. No. Si tú estás dentro de Israel, si tú estás bajado y has dicho que tú quieres vivir conforme al Elohim de Israel, tú tienes que seguir el mismo reglamento, las mismas reglas,
las mismas ordenanzas. Hasta el día de hoy eso ha sido causa de división, porque unos dicen, no, es que yo soy de mi concilio y yo sigo lo que mi concilio diga. Y ya unos dice, procuren todos hablar la misma cosa. ¿Qué es esa misma cosa? Lo que a mí me parezca, no. Es lo que está escrito. Y siempre esto es algo que no soy el primero que lo dice y creo que no voy a ser el último. Mucha gente ha llegado a la conclusión tan y tan clara que dice, mira, si todos siguiéramos la Biblia como está escrito, no hubiese tanta división. Todos estuviésemos hablando la misma cosa. Pero el problema está en que cada quien la quiere interpretar a su manera. Y aunque está escrito, él quiera pensar y se asegura o se convenza de que aunque está así escrito, no es para él, o él tiene ahora derecho para hacerlo basado en su costumbre o en su lugar moderno o en su pensamiento moderno. Y ahí es donde otros llegan a otras conclusiones y se forma tanta y tanta división. Este servidor hizo hace varios años ya Historia de la Iglesia y Origen de las Doctrinas, donde hablo cómo fue que se fueron surgiendo cada sistema religioso, por lo menos de los que hablo en ese estudio, quiénes fueron los fundadores, cuál fue la influencia en la cual ellos tuvieron para causar esa división, de dividirse de esto y de aquello y de lo otro. Y cómo es que hoy en día hay denominaciones que se formaron, ¿verdad? Se fueron organizando o les fueron dando forma y se fueron identificando hace menos de 200, 300 años, y en su concepto mental creen y piensan que ellos han sido los únicos que desde los tiempos del Mesías han conservado la sana doctrina y la santidad. Y otros que creen que ellos han sido los llamados por el Todopoderoso para limpiar todas esas falsas enseñanzas y ellos entonces ahora traer una nueva revelación. Y así han surgido tantas y tantas y tantas denominaciones, que por eso es que estamos dando tan mal ejemplo hacia los demás, porque no nos queremos poner de acuerdo. Entonces cuando hay personas que se ponen a indagar y entienden estas cosas y las ven tan y tan claras y comienzan a estudiar la Escritura y a decir al Todopoderoso Padre, yo te voy a servir a ti por encima de cualquier dogma, por encima de cualquier sistema religioso. Mi azúcar va a hacer todo lo posible porque sea una azúcar pura, santa, limpia, sin mancha y fundada sobre la roca, no sobre mandamientos de hombre. Nos ven raros, nos ven rebeldes, nos tildan de cualquier cosa sin conocimiento, porque aquella persona que tilde a otra persona como judaizante o como que sigue el judaísmo por guardar Shabbat o guardar la alimentación bíblica o guardar las festividades bíblicas, es meramente por ignorancia, desconocimiento, y lo único que hace es repetir el pensamiento que hubo una vez en un tiempo que dijeron, para no seguir siendo perseguidos como están siendo perseguidos estas personas, pues vamos a desligarnos de todo aquello que nos puedan relacionar con ellos. Aunque lo que estén haciendo ellos sea un mandamiento bíblico, pero para salvar nuestras vidas, mejor empezamos a adoptar otras costumbres y a sincretizar las cosas. Y a eso le llamamos cristianismo. Es fuerte y triste escucharlo, pero es la realidad histórica, con evidencia, que está ahí delante de los ojos de todo aquel que la quiera ver. Y el llamado, para ir culminando, es ese, que nosotros dejemos ese pensamiento de pensar que ahora yo sigo a fulano
Y lo que diga fulano es verdad, aunque yo no tenga pruebas de que si es verdad o no. Que yo ahora escucho al otro y el otro sí sabe. Y ese hombre habla hebreo, pues ahora yo lo sigo a él. Y cuando me venga alguien a hablar de la Biblia, si no lo sigue a él, yo no me voy a poner a escucharlo y lo voy a despreciar todo lo que me diga, aunque me traiga las pruebas bíblicas. Porque es que ya yo me identifico con Perencejo y él es mi maestro y no voy a aceptar que nadie más me exhorte, sino él, aunque me esté diciendo un disparate, porque no está mal que tú digas, no, es que yo me he dado cuenta que yo he aprendido mucho de él y todo lo que él me dice me lo puede probar bíblicamente. Y yo he hecho el ejercicio y veo que es una realidad. Y puede haber otra persona que te hable y te exhorte y tú decir, oye, hermano, gracias por exhortarme. Amén. Y eso no significa que tú automáticamente vas a dejar de escuchar a una persona porque otra persona te dijo algo. No, si somos todos hermanos en la fe, sometámonos los unos a los otros, amonestemos los unos a los otros. Y cada vez que alguien me enseña a mí algo de lo cual yo puedo mejorar, que yo no estoy haciendo bien, el que sale beneficiado soy yo, porque sigo creciendo y sigo aprendiendo. Y esta azúcar cada vez se pone más firme, endereza lo torcido y sigue ergida esperando la venida de nuestro gran Rey y Salvador, Yeshua el Mesías. Así que espero que sigan gozándose de este tiempo de Sukkot y que el Shalom del Mesías sea sobre ustedes. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.